Pues muy buenas tardes a todos ustedes, a los que nos escuchan por las redes sociales y a mis niños, aquí presentes algunos, para la catequesis de hoy, ¿sí? Son catequesis para la primera comunión, para niños de 8 años, 9 en adelante, hasta adolescentes, jóvenes y adultos. Bueno, el tema de hace 8 días fue el tema del pecado. Y decíamos que este pecado nos aleja de Dios, nos quita la gracia de Dios, que recibimos en el bautismo. Hoy vamos a hacer la clasificación de estos pecados. Hablamos de un pecado mortal y de un pecado venial. Y algunos de ustedes me preguntaban que en qué consistía la diferencia, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esa diferencia. Pero antes también traigo esta imagen tan linda de Jesús. Y destaca ahí en su pecho un corazón. Y está iluminada su cabeza, ¿sí?, por la santidad. Jesús es Dios, ¿verdad? Ya lo sabemos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y muere de amor por nosotros. Es una imagen donde nos está diciendo que Él nos ama, que ese corazón late de amor por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Es la manifestación de Dios Padre por su creación, por la humanidad entera. Entonces, quisiera primero eso rescatar, ¿sí? ¿Por qué es pecado? Porque ofendemos a alguien que nos ama. Por eso es pecado. Cuando yo lastimo, ofendo, agredo, soy desobediente, grosero, deshonesto, con una persona que me ama, ese pecado es muy grave. No por el pecado en sí mismo, es por lo mucho que me ama esa persona. Si ustedes son groseros con una señora que pasa por la calle o un señor que pasa por la calle, la gravedad del pecado no es la misma que si eres grosero o grosera con tu mamá o con tu papá, que son los que te aman más. Entonces, ahí está un detalle muy importante. Si nosotros sabemos lo mucho que Dios nos ama, entonces le damos mucha más importancia, porque estoy ofendiendo a alguien que me ama incondicionalmente. No es cualquier persona que pasó por la calle, es alguien que todos los días se preocupa por mí, que se interesa por mí, porque Dios me creó y después en el bautismo me eligió, me dio el don, la gracia de ser su hijo. Adicional a esto, acuérdense que Jesús dio la vida por ti y por mí, ¿sí se acuerdan? Y bueno, les doy una imagencita, ¿verdad? De Jesús en la cruz, que Él dio la vida por ti y por mí. ¿Y por qué dio la vida? Pues la dio porque nosotros, los seres humanos, hablo de la humanidad entera, ofendemos mucho a Dios. Y lo que merecemos por ofender a Dios es la muerte. Eso es lo que merecemos por ofender a Dios. Y Jesús, en lugar de querer que nosotros muriéramos, Él prefirió morir Él antes que toda la humanidad. Por eso también es muy grave ahorita lo que está pasando con los países que están en guerra o que quieren pelear. ¿Por qué? Porque si Dios ya nos dio a nosotros todo el amor necesario para la reconciliación, para que sepamos perdonarnos, si Él ya dio la vida por el pecado que comete la humanidad, ¿cómo es posible que entonces sigamos pecando?
Pero acuérdense que somos libres. Y en esa libertad, pues cometemos pecados, ¿sí? Ofensas a Dios. En este arbolito, gracias, tenemos una clasificación de todos los pecados capitales y también las virtudes. Todos los seres humanos podemos practicar los pecados capitales, pero también podemos practicar las virtudes. Estamos llamados a practicar las virtudes, no los pecados. Pero bueno, somos libres y es una opción. ¿Cuáles son los pecados capitales? A ver, están ahí en su hojita. La raíz de todos los pecados capitales, según este arbolito, es el egoísmo. Y de ahí del egoísmo nace la soberbia y la sensualidad. El pecado de soberbia es el pecado base, el primer pecado grave que se comete. ¿Cuál es el pecado de soberbia? ¿Saben que, se acuerdan que hablábamos del ángel de la clase pasada? El ángel que decidió desobedecer a Dios y que ahora es Lucifer, luz bella, eres el demonio. Este pecado le entró la soberbia, que es el primer pecado grave. Se sintió, wow, lo máximo, lo perfecto y lo maravilloso. Se sintió que él podía todo, incluso mejor o mayor que Dios. Se sintió que él podía ser independiente. Ese es el pecado de la soberbia. Y muchos de nosotros tenemos esa inclinación a sentirnos wow, lo máximo. ¿Sí? Que somos perfectos, que podemos hacer cosas maravillosas. Y sí, es verdad, podemos hacer cosas maravillosas. Pero no sin contar con Dios. Todo podemos hacer maravillosamente bien. Imagínense si contamos con Dios, que Él es el máximo bien y en la máxima perfección y Dios mismo, entonces saldría todo mucho mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué otros pecados están allí. Está el pecado de la pereza, el pecado de la gula, el pecado de la lujuria, el pecado de la avaricia, el pecado de la ira, el pecado de la envidia y el pecado de la soberbia. Son 7 pecados capitales. Y todos esos pecados son graves, graves. ¿Sí? Si nos dejamos llevar por alguno de ellos, se nos va diluyendo la gracia de Dios como agua entre las manos. Entonces, ¿cuál sería la clasificación del pecado venial? Ya les ponía yo un ejemplo la semana pasada. Es dependiendo el daño que tú cometes. Por ejemplo, imagínense, ¿será grave el pecado de la guerra mundial? Sí. ¿Es pecado grave o no? Sí. ¿Por qué es pecado grave? Porque está en violencia contra los demás. Porque va a morir mucha gente. Se va a hacer daño a mucha gente, se va a lastimar a mucha gente. Por eso es muy, muy grave ese pecado, es grave. Ahora, si tú te enojas con tu amiguita una tarde, pero a la noche le pides disculpa, te arrepientes, ¿eso es pecado grave o pecado venial? Pecado venial. Pecado venial. Porque no la lastimaste, no la ofendiste, no hablaste mal de ella, simplemente te enojaste,
¿sí? Y cada una se fue para su casa, pero en el camino dijiste, ay, no, creo que eso no estuvo correcto, creo que no es lo mejor, yo quiero conservar la amistad. Y llegando a la casa, le llamas por teléfono, le marcas, le mandas un mensajito, ay, discúlpame. Y ya hacen las paces. Son pecados veniales, ¿sí? Si tú, por ejemplo, quieres irte de la casa, ya eres un joven, un adolescente, te quieres ir de la casa, entonces haces berrinche, te enojas, dices groserías y te vas de la casa. Eso es un pecado grave porque ofendiste, lastimaste, preocupas a tus papás. Bueno, pero si tú eres un niño que te enojaste con mamá o con papá porque no te dejaron salir de la casa y pues mejor te vas a tu cuarto a llorar, ¿eso es pecado grave o pecado venial? Venial. O sea, pues te dejaste llevar por el enojo, por el berrinche, pero después de que lloras, te tranquilizas y le vas a dar un abrazo a la mamá y le pides perdón. Entonces es un pecado venial. ¿Con esto queda claro? ¿Sí? La gravedad del pecado y los pecados veniales. ¿Sí? Bueno, para terminar, les quiero decir que así como hay 7 pecados capitales, hay 7 virtudes. Y con esas virtudes vamos a combatir esos pecados. ¿Cuáles son esas virtudes? La primera que combate a la soberbia, humildad. La base de todo es el amor, porque Dios es amor. Y después, la humildad. Una de las frases que Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él, préstamela, hijo, a Jesús. Una de las frases que Jesús nos dijo fue: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fue de las pocas cosas que Él dijo, aprendan de mí. Él no estaba diciendo, aprendan de mí, ¿no? Pero eso sí lo dijo Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarás vuestro descanso. Bueno, entonces, la base es el amor. Después tenemos otra virtud, la templanza, la castidad, la generosidad, la sencillez, la mansedumbre, la caridad con el prójimo, la diligencia. ¿Sí? Entonces, contra todos los pecados tenemos virtudes fantásticas y maravillosas que Dios nos ha dado como ejemplo para que las vivamos. Y no hay que estar pensando en solamente decir, ay, no voy a cometer pecados. No, no es suficiente. Hay que pensar en que vamos a trabajar por las virtudes y no solo por los valores. Los valores es una cosa muy buena. Los valores humanos, cristianos, son una cosa muy buena, pero mayor son las virtudes. Entonces, para ser santos hay que trabajar esas virtudes. Otro día les explico sobre las virtudes, porque ese es otro tema, ¿sale? Bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo por estas redes sociales. Y pues igual, suscríbanse, denle like y transmítanla, compártanla con otros niños, con otros adolescentes, con otras personas, porque todos necesitamos de esta formación. Que Dios los bendiga y que la Virgen nos proteja a todos. Vamos a persignarnos, chicos, a ver, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.